Soy Antonio Escotado, autor de Historia General de las Drogas, un libro larguísimo de unas 1550 páginas. Dediqué muchos años de mi vida a estudiar qué habían hecho distintas culturas en distintos tiempos con estas sustancias hoy tan problemáticas. Estoy acostumbrado a salir en muchos programas convencionales de televisión donde se habla de este tema desde la franja del alarmismo y la excepcionalidad. Me explico. Allí quienes están son policías, rehabilitadores, adictos antiguos o actuales, familiares desesperados por la situación de estas personas, un público que aplaude o abuchea. Agradezco a Carta Blanca la oportunidad de plantear los temas con calma y con una profundidad que espero superior a la normal. Antonio Escotado es jurista, filósofo y sociólogo, traductor y ensayista de prestigio, pero su indudable proyección mediática va unida a sus numerosas investigaciones sobre las drogas, que le han convertido en un intelectual de referencia en este debate en España. Su indispensable Historia General de las Drogas, publicada por primera vez en 1989, es un clásico mundial sobre el tema. Sus tesis, en las antípodas de la demonización y del prohibicionismo imperante, abogan por la legalización y el uso responsable de los psicofármacos como vía de conocimiento. Solo un disidente como él, que elige al individuo frente a la sociedad, podría haber acuñado como máxima expresión de su pensamiento la frase "de la piel para adentro comienza mi exclusiva jurisdicción". Mi actitud en general, que se va a ir mostrando en los distintos bloques, es tomar nuestro contacto con las drogas como una forma de arte, libertad y responsabilidad. Tendremos un primer bloque de tercera edad, como yo, con Eduardo Aute y con Luis Racionero, un bloque de segunda edad, con José Luis Díez Ripollés y Joan Carles March, y hasta un bloque de primera edad, con Bebe y Albert Pla. Hombre de ciencias y hombre de letras, cuyo entendimiento combina lo claro y lo profundo, en décadas de relación con mi amigo Luis Racionero, jamás le he oído decir algo que no sea interesante y original. Talento, dulzura y una humildad proporcional a la grandeza de sus méritos como poeta, pintor y músico, mi amigo Eduardo Aute cumple lo previsto por Spinoza en su Ética. Un cuerpo capaz de muchas cosas tiene un alma fundamentalmente eterna. Dos viejos amigos y dos conciencias lúcidas. Luis se pasó en California los 2 años cruciales del 68 al 70. Nosotros, Eduardo, más o menos nos tiramos esos 2 años sin tanto ruido, pero aquí, ¿cómo era la situación de drogas cuando nosotros éramos jovenzanos, cuando teníamos 20 años, por ejemplo? Bueno, yo no soy un experto en la materia y bueno, realmente lo que puedo contar es como espectador, ¿no? Más que otra cosa, aunque en fin, quien esté libre de piedras que tire el primer pecado, ¿no? Esto, bueno, fueron los 60 bulliciosos, rompedores, que querían inventarlo todo, que querían probar todo tipo de experiencias, de huidas de la realidad, y bueno, fueron unos años en donde se planteaba todo y todo se empezaba desde cero, ¿no? Y evidentemente todo el universo de las drogas incidía en esos hechos, ¿no? Yo creo que fueron épocas muy significativas en ese sentido. Fue cuando el LSD irrumpe salvajemente prometiendo... ¿Tú viajaste bien o viajaste con dificultad? Yo me hice un par de viajecitos y realmente es una experiencia muy especial, tremendamente especial.
Yo soy un curioso, es decir, que en ese sentido me he curioseado en todo tipo de cosas, ¿no? Pero recuerdo que la bajada a la realidad era a la llamada realidad. Era abrupta, era sobre todo larga y angustiosa en mi caso, ¿no? Y entonces no me compensó realmente, ¿no? Fueron años, más que nada, yo creo que de uso y abuso del chocolate, del hash, de la María, los ácidos. Empezando, todos los legionarios, digamos, fumaban marihuana y tenían hachís en España. Sí, bueno, pero quiero decir que la gente, los jóvenes, digamos, ¿no? Los jovenzanos de la época, ¿no? La heroína ya irrumpe también muy fuertemente, ¿no? No así la cocaína, que es una incursión posterior totalmente contraria a los efectos que producían aquellas drogas, más de huida, más de flotar en mundos magníficos, ¿no? Y maravillosos. Bueno, creo que de alguna forma... Pero no has hablado de las drogas de farmacia. Yo creo que cuando éramos nosotros jovenzanos, los médicos nos recomendaban tomar anfetamina, las farmacias dispensaban barbitúricos en vez de benzodiazepinas. Eran legales, y además no son... Bueno, vamos, que la farmacia era más depósito que el mercado negro. Eran los grandes camellos. En lo que respecta a drogas psicoactivas. En ese sentido sí. Bueno, para estudiar, imagino que tú habrás estudiado con centraminas y con anfetaminas antes de los exámenes, ¿no? Claro, como todo el mundo. Como todo el mundo. No, pero en California, ¿cómo estaban las cosas? Mira, en California los hippies no solían tomar heroína. Los hippies funcionaban con marihuana y con LSD. Y luego un poco de psilocibe y escalina y estas la cosas. heroína pero yo creo que viene de los beatniks, de la generación anterior. Sí, pero yo te digo, cuando estábamos allí, inmersos en las comunas hippies y en los festivales que se organizaban allí en San Francisco, eran estas dos cosas. La marihuana, una cosa mucho más suave, y el LSD, que realmente ya es una sustancia iniciática. Yo creo que tiene mucho que ver con lo que se tomaba en los misterios de Eleusis y con lo que se han dado en todas las religiones del mundo. Entonces, para mí, personalmente, como para muchos de los hippies, era buscar estados alternativos de percepción, de conciencia. Entonces, es que el cerebro funciona como mínimo de 4 o 5 maneras. Una es esta en la que estamos ahora. Otra es cuando está en coma. Otra es cuando estamos durmiendo. Pero es que en el LSD estabas en otro estado de percepción. Porque en definitiva, la percepción es todos los estímulos que vienen del mundo exterior, que penetran a través de los sentidos y son transformados en impulsos en las neuronas cerebrales. Entonces, la mezcla de lo que viene de fuera con el estado, con el programa cerebral que tengo yo dentro, eso es lo que llamamos realidad. Pero si yo cambio mi estado cerebral, la realidad que suma de lo de fuera y lo de dentro cambia. Por tanto, hay varias realidades alternativas y con el LSD te ibas a otra. Y otra que para mí fue importantísima, interesantísima. Hubo momentos de terror y de horror, pero luego hubo momentos de visión que me han ayudado a entender el mundo, a cambiar el sentido de la existencia y que me han sido utilísimos. Esto no quiere decir que yo lo recomiende a nadie. Lo único que recomiendo es que sí se atreven con esas cosas. Yo lo hice porque había leído el libro de Aldous Huxley y pensé, hombre, si Huxley, que es un hombre tan inteligente y tan sensato, se ha tomado esto y se ha quedado así como está, pues yo también me lo puedo tomar y me quedaré más o menos como estoy, ¿no? Lo primero que yo descubrí cuando me puse a estudiar este tema es que las primeras comuniones de las religiones son con sustancias psicoactivas, es decir, que las hostias originales son hostias psicoactivas. Solo el formalismo de algunas religiones monoteístas triunfantes, como el cristianismo y el islam, mantuvieron la ceremonia de comunión, pero quitando el vehículo. Bueno, los inciensos. Eso lo vimos en América con nuestros misioneros, porque claro, después de media hora de recibir la hostia, muy amablemente el cacique o algún otro tribu decía: su medicina está estropeada, yo tengo una muy buena. Eso normalmente le costaba la vida al cacique. Sí. Pero es que ahí es que se han mezclado dos cosas. Es decir, lo que llamamos ahora drogas, algunas de estas, yo no hablo de la heroína o de otras cosas así, pero
Estas sustancias, la ayahuasca, el psilocibe, el LSD, todos los que tienen el radical indol, sí, lo que se daba en los misterios de Eleusis, el Kikeon, el soma de los hindús, todas estas sustancias, que ahora se llaman drogas, se daban dentro de un contexto religioso y para pasar a otros estados de percepción, que además ayudaban a aceptar la muerte. Porque cuando tú has visto que existen otros estados de percepción diferentes del que te produce el consumo de la tortilla de patatas, entonces entiendes mejor lo que hay después de la vida. De hecho, tú sabrás qué autor griego era el que decía: el que ha estado en Eleusis conoce lo que hay después de la muerte. Sí, había varios. Bueno, y por tanto, ya no le tiene el miedo a la muerte. Ya sabe. La referencia a Sófocles, Píndaro, bueno, pues Platón, ¿qué veían ahí? Sí. ¿Qué veían ahí? Y eso se lo daba la sustancia. Entonces, de dos, o creemos en magia, y entonces en Eleusis daban una magia que se tragaban gentes de una sobriedad intelectual como Platón y Aristóteles, por ejemplo, sí, cosa que es muy difícil de creer, o le daban un vehículo psicoactivo. Entonces, sí, confundir esto, que era una experiencia religiosa para ampliar los estados de percepción, con una cosa para divertirse y pasar el rato, es la triste degradación propia de nuestra decadente civilización occidental. Bueno, pero a nuestros jóvenes que ahora, digamos, pueden tomar quizás no LSD, pero algún vehículo de verdad parecido de esa familia, o sea, visionario, es muy parecido a Aladino con la lámpara. La esencia es que tú, frotando la lámpara, viene el genio y le pides un deseo. Pero suponte que con la LSD o con sus drogas equivalentes frotas la lámpara, sale el genio, y entonces todo lo que le puedes decir es: uy, es que estaba aburrido, no sabía qué hacer y me he tomado una pastilla o me he tomado un microfilm. Entonces el genio hace plaf y te aplasta como una colilla. Pero digamos, aún eso es útil. O sea, con esas drogas, las de la familia visionaria, no se juega. Por mucho que lo intentes, no se juega. No. Lo que pasa es que cuanto más te revuelque el genio, normalmente más útil es para ti, y como las drogas de esa familia no son físicamente tóxicas, una de dos: o el sujeto es psicótico ya de nacimiento, en cuyo caso le va a salir fuerte, claro, o si no, la droga le va a decir: ojo, no seas memo, profundiza. Claro. Ahora, también hay que ver que la medicina científica se distingue del chamanismo y empieza como tal carrera y profesión justamente con un manejo adecuado de los tóxicos, es decir, con el principio hipocrático de que sola dosis facit venenum, de que no hay un solo veneno que sea inútil, que todos los venenos son útiles, pero que depende de la dosis, depende del individuo y depende del caso. Por ejemplo, la digitalina, que está ahora por florecer en toda España, la digitalis purpúrea, eso es un principio de una toxicidad inaudita. Sin embargo, millones y millones de personas que tienen problemas de corazón han salvado la vida debido a ella. No, el problema es más, perdona que te interrumpa, las drogas están ahí, son neutras, depende del uso que se haga de ellas. Claro. Es decir, lo grave es la adicción que luego se crea alrededor de, no ya de una droga, sino de cualquier cosa. Así que adictos somos todos en la vida a todo, desde al sexo, al juego, a la lectura, al fútbol. Pero depende, digamos, porque nos gusta el fútbol, nos gusta el juego. Alguna vez nos hemos jugado una partida de póker, ¿no? Los tres. Pero bueno, hay gente que si no va a ver el partido X les da un infarto. Así claro. Y si van también. Y si van también. Y luego lo de la lámpara de Aladino, hoy, efectivamente, tienes razón en eso, pero hoy la lámpara de Aladino se la llevan al botellón. Pues sí. ¿Entiendes? No la frotan para ver si sale el genio. Y se la llevan al botellón para ver si se pueden pegar ahí un pelotazo de... Sí, lo que pasa es que es muy fácil, ¿no? Ser unos vejestorios de tercera edad y hablar de la juventud como si estuviera medio tonta. Yo, cuando tenía 20 años, también era medio tonto y estaba buscando... esas tonterías, naturalmente. Sí. No, pero no es cuestión de tonterías, es cuestión de que los usos han cambiado. Así que no es... Tienen más poder adquisitivo. Tienen una variedad de drogas, como no se había conocido, y sobre todo tienen millones de puntos de drogas de venta, porque es que antes las drogas estaban en la botica, en la droguería y en el herbolario, y ahora, al contrario, la prohibición ha estimulado a fabricantes clandestinos, y donde había 5 puntos de venta, ahora hay 500. Y lo que en la farmacia costaba X, en la calle cuesta X partido por 2.
Ese es el fenómeno paradójico de la prohibición. O sea que en principio tenía que haber restringido usuarios y consumos. Y lo que ha hecho es o bien coexistir con un irresistible aumento de usuarios y consumos, o bien incluso estimularlos. Por ejemplo, si yo le digo a un hijo mío que el sexo es malo, a un hijo mío pequeño, digamos a Antonio, que tiene 14 años, que va a cumplir mañana 14 años, que el sexo es fatal, corre un serio peligro de que el niño piense que el sexo es divino. Y que yo le estoy ocultando eso porque si él pudiera disfrutarlo, se daría cuenta que el resto de la vida no vale nada y que lo único que vale es la cosa sexual. Esa es, digamos, la dinámica perversa que instala la prohibición. Aunque por otra parte estaremos de acuerdo en que ciertas cosas hay que prohibirlas. Sí, las prohibiciones en ese sentido nunca han funcionado, ¿no? Siempre se produce el efecto contrario, ¿no? Crean un mercado negro. Crean un mercado negro. Automáticamente crean un mercado negro y entonces una serie de gente empieza a hacer negocios sobre ello. Es peor, ¿no? Es decir, la solución, evidentemente, si hubiera una solución fácil, yo creo que no andaríamos hablando del tema. La solución es muy difícil. La solución es de lo que vamos a hablar en la segunda parte, porque precisamente ante el gran fenómeno, ante el gran experimento que ha sido la prohibición, un experimento moral, lo decía Hoover, el presidente norteamericano, la prohibición, en su caso era básicamente la ley seca, es el más grande experimento moral de todos los tiempos. Llevamos, por tanto, casi 100 años, los americanos y nosotros, quiero decir el resto del planeta, desde 1971, la Convención Internacional, en la política de un mundo sin drogas, un mundo libre de drogas. Sin embargo, cada vez hay más drogas. Por número, cada vez hay más usuarios, cada vez son más baratas, en términos comparativos o en términos absolutos, y, sorprendentemente, tampoco hay tantas sobredosis como había hace 20 años. Por ejemplo, en 1991 yo recuerdo a Barrio Nuevo, el ministro de González, diciendo que había aproximadamente una media de 2.000 muertes anuales de personas con la jeringa en el brazo. Ahora, inexplicablemente, y conectado con el hecho de que hay grandes poblados que funcionan como supermercados de cocaína, crack y heroína, esa proporción ha descendido espectacularmente. Los propios yonkis antiguos han decidido dejar la aguja. Son fenómenos, digamos, de autoorganización social. Los jóvenes con la ingesta que tienen ahora, yo creo que en nuestro tiempo hubiéramos sucumbido. Nuestros hígados, nuestros páncreas no estaban preparados. En cambio, ahora se ha producido una especie de rápida micromutación y se pueden pasar, y aunque a mí me da muchísima pena la cantidad de tiempo que pierden nuestros jóvenes y el peligro inminente en el que se meten, por ejemplo, en carretera, con vehículos de motor, no mueren tantos como sería de prever. No se os ocurre algo. Lo que pasa es que determinadas drogas han bajado el consumo en el mercado, como es la heroína, evidentemente los ácidos, en fin, otros. Pero sin embargo han subido, la cocaína evidentemente ha subido muchísimo, y luego las drogas de diseño que están ahí también al alcance de cualquier fin de semana, al alcance de cualquier joven, ¿no? Sí, que creo que han bajado unas y otras se están consumiendo muchísimo más que hace años, ¿no? Pero o sea, han cambiado la tipología de la droga, yo creo. ¿Cuáles han bajado? Se diría que el prototipo, la que ha bajado es la heroína. Pero en realidad lo que ha hecho la heroína, a mi juicio, no es bajar, sino cambiar la pauta de consumo. Porque es que era muy espectacular. ¿Recordáis hace 15 años aquellas personas que iban con una jeringuilla por la calle? Le pincho, yo tengo el SIDA, deme dinero. Atracos a farmacias. Continuamente yonkis en los cuartos de baño de las discotecas o de los bares, en estado de sobredosis o ya muertos. Se ha acabado todo eso. Pero se ha acabado como fenómeno espontáneo. Hombre, habrá contribuido todo el trabajo que se ha hecho, ¿no? Claro, para entonces sería facilitar todas estas como cosas, que la sociedad... para readaptarlos, para suministrarles incluso en ciertos centros, suministrarle
o dosis o cosas alternativas o sustancias alternativas. O sea que todo el trabajo que se viene haciendo sobre esto está dando sus frutos. O sea, seamos un poco optimistas. En la segunda parte hablaremos nosotros tres, y ya con un grupo de personas de segunda edad y no de tercera, sobre la reducción de daños. El programa de reducción de daños, que prácticamente es tomarse la prohibición como un hecho que no se va a poder cambiar entero, y entonces, aceptado eso, vamos a ver en qué medida podemos minimizar los perjuicios que esto causa al orden social. En esta segunda parte introducimos dos contertulios de segunda edad. José Luis Díaz Ripollés, penalista, criminalista, muy destacado, además de buen amigo, y Joan Carles March, médico, a quien debemos la experiencia de sustitución de mantenimiento en metadona por mantenimiento en heroína, una experiencia coronada por el éxito en la Junta de Andalucía. Con ellos vamos a continuar lo que habíamos iniciado con Luis y con Eduardo en la primera parte.
muchísimas gracias por venir. Faltaría más. Y vamos a ver si conseguimos seguir diciendo cosas que de alguna manera puedan interesar y ser útiles. Yo creo que ahora debemos pasar al grupo de cuestiones que se pueden considerar programa de reducción de daños. José Luis, ¿por qué no me echas una mano y...? Bueno, programa de reducción de daños. Yo creo que antes de llegar al programa de reducción de daños, tendríamos que preguntarnos por qué ahora vemos como una alternativa con ciertas posibilidades de éxito el hablar de los programas de reducción de daños. Y hablamos de eso porque antes, durante, pues digamos que en Europa, un periodo de ya casi 40 años, se ha optado, debido sobre todo a presiones internacionales, por una política a la hora de abordar el tráfico y el consumo de drogas que ha creído ver en ello un fenómeno fundamentalmente de orden público. Y en la medida que lo ha visto como un fenómeno de orden público, ha querido resolverlo a través del derecho penal. Estábamos en principio, cuando pensamos en los que abusan de las drogas, no de los que usan, sino los que abusan de las drogas, estábamos ante un problema sobre todo sanitario, de personas, también educativo. Bien, ese problema se quiso resolver, se está queriendo resolver a través del derecho penal y después de 30 y tantos años, la conclusión, sobre todo en Europa, a la que se ha llegado, aunque no solo en Europa, es que es una política que ha fracasado. Completamente. Claro. Bueno, José Luis, tú interveniste en aquel proyecto, me parece que fue del 91, de modificación del Código Penal y la ley del medicamento, si no recuerdo mal. Sí, esa fue la primera iniciativa que tomó el Grupo de Estudios de Política Criminal, que es un grupo constituido por catedráticos y profesores titulares de Derecho Penal y magistrados y jueces. Y efectivamente allí, con un apoyo bastante amplio entre todos esos colectivos, lo que pretendimos es ofrecer una alternativa distinta de aproximación a lo que es el abuso de las drogas. Una alternativa que andaba fundamentalmente orientada a una despenalización controlada. Se trataba de que el derecho penal interviniera únicamente en aspectos muy concretos y que tomaba como modelo la actitud que nuestra sociedad se toma hacia otras sustancias peligrosas, como pueden ser los medicamentos o como puede ser otro tipo de sustancias que no son medicamentos pero que pueden producir daños a la salud. Entonces, inspirándonos en ese modelo, sobre todo en la ley del medicamento, pues lo que pretendíamos era que el derecho penal solo interviniera de cara pues a procesos de fabricación, de distribución que no estuvieran debidamente autorizados o controlados, que interviniera únicamente en relación con su distribución a menores o a personas que no tuvieran capacidad para decidir por sí mismas, pero que en el ámbito de los adultos considerábamos que quizás con ciertas políticas sociales de desincentivación, pero debería de ser posible que los adultos tuvieran un acceso al consumo de drogas en condiciones responsables, naturalmente con procesos de información, campañas de información, en fin, en un contexto amplio. De normalizar la costumbre. Exactamente, de normalización de las drogas. ¿No firmó aquello el actual fiscal general y el actual ministro del Interior? No recuerdo exactamente. Ambos son o han sido miembros del Grupo de Estudios de Política Criminal. No recuerdo exactamente si estuvieron presentes en el primer documento, sí, pero ciertamente han sido miembros del Grupo de Política Criminal, eso es cierto. Sí. Lo que hizo posteriormente José Luis, después de esos años, es hacer un informe que permitió avanzar en una cosa que tú comentabas que yo había estado metido, ¿no? Que es el tema del proyecto de sustituir de dar heroína a los heroinómanos como un medicamento, como intentar ayudarles a salir del pozo, ¿no? Y eso fue gracias a un informe que hizo José Luis, ¿no? En los años 96, 97. Bueno, algo es que así, ciertas cosas sin el papeleo no salen adelante. Y para hacer el papeleo bien hace falta un jurista. Y para un jurista, ahí tenemos a José Luis, sí. Y lo que vino a decir es que para trabajar el tema de cómo introducir la heroína, que ya habían introducido los suizos, ¿no? Pues era la manera más adecuada era investigando, ¿no? Hicimos una investigación que tú comentabas que ha tenido resultados exitosos, y la verdad es que ha sido así, ¿no? Cuéntanos algo.
Pues básicamente lo que hacíamos era intentar ver si la heroína puede ser una buena alternativa para pacientes que han fracasado en otros medicamentos, en otras terapias, ¿no? Que habían fracasado en metadona, que habían ido a comunidades terapéuticas y que no tenían salida, que incluso se iban tirando hacia el pozo, hacia un precipicio, ¿no? Y lo que hicimos era coger una población y les dábamos heroína y otra población les dábamos metadona. Y a compararlas. Y a compararles, ¿no? Y lo que vimos, eso lo hicimos en Granada, y lo que hemos visto es una cosa que habían hecho los suizos, que habían hecho los holandeses, que ahora hacen alemanes y canadienses, lo digo porque países de nuestro entorno, y lo que hemos visto es que si se hacen bien las cosas pueden mejorar los de heroína mejor que los de metadona, ¿no? Mejoran en muchas cosas, mejoran en su salud, están mejor, engordan, ¿no? Están con mejor peso, y mejoran en cosas como no tienen actividades delictivas, no tienen que delinquir para, ¿no? Se juntan vuelven a sus familias de origen. Hay alguno de ellos que me comentaba el otro día que dice, mi hermana ya me deja sus hijos, ¿no? Cosa preciosa, ¿no? Diciendo, ya no es como antes, dice, ni te acerques, ¿no? Ahora ya quiere que esté con ellos. Por tanto, el avance en ese entorno, ¿no? Dando, desde la perspectiva de dar un medicamento, en este caso heroína, en un hospital, hemos conseguido que gente que estaba a punto de caer en un precipicio, poder dar un cambio a su vida. ¿Y tú por qué, a qué atribuyes esa espectacular diferencia, digamos, de pasar de la metadona, que se supuso que era desde Nixon en adelante la droga que iba a salvar y que no salva a nadie? ¿A qué lo atribuyes tú, digamos, psíquicamente de los usuarios, ese cambio? Yo creo que el cambio tiene muchos componentes, ¿no? Básicamente, primero, el sentirse bien tratados, ¿no? Es decir, los heroinómanos, la primera cosa que ven es que son el último de la fila y un poquito menos. Ya, pero si les daban metadona también podían considerarse bien tratados, porque también se les regalaba, ¿no? Sí, pero nosotros hicimos un poquito más que eso, ¿no? No basta dar la sustancia, es algo más, tratarles, ¿no? Es decir, estar pendientes de ellos, no solo de sus problemas médicos, sino también de sus problemas sociales. Antes José Luis hablaba de los problemas sanitarios, pero yo diría con un componente social muy importante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Pues, primero, tratarles bien, tratarles en un lugar digno, que no es poco, ¿no? Y tratarles en un hospital. Es decir, una visión de que son un paciente más, y como si es un paciente más, que les trata unos médicos, unas médicas, unos enfermeros, unas enfermeras, trabajadoras sociales, abogados, es decir, un conjunto de gente que se preocupaba porque mejoraran en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Y la sustancia, la heroína en este caso, ¿qué les hacía? Les ayudaba a que no tuvieran riesgos para su salud mayores de los que ya habían tenido durante sus casi 20 años de consumo de heroína en condiciones las que sean. Claro, y eran adictos inveterados, toda esa gente. Veteranos, los últimos los viejos rockeros ya en ese plan, ¿no? Es decir, son los viejos rockeros a los cuales ya nadie les hace caso, porque es gente que ya habían perdido casi todo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y de hecho, el hecho de acercarte de otra forma me parece un elemento fundamental, ¿no? Acercarte desde dónde nos acercamos, desde un sitio sanitario, pero desde un hospital, en un sitio adecuado, bien acondicionado, con personal preparado, con ganas de hacerlo, con ganas de trabajar con ellos, con un esfuerzo inmenso. Y eso yo creo que también hizo o ha ayudado a hacer ese cambio de chip, que hace que ya lo cuentan ahora de otra forma. Han pasado las mejores navidades, dicen ellos, de sus vidas, ¿no? Probablemente. Bueno, ellos y sus familias. Te pregunto esto porque, claro, lo que tengo es que hacerle una crítica a la metadona como sustituto a la heroína, igual que le haría como sustituto digamos, de un gran vino, blanco o tinto, una mala cerveza. O sea, las personas buscan un efecto en la heroína que es analgesia, sedación y euforia. En la metadona encuentran analgesia, sedación y no euforia. Lo que pasa es que, aún así, que es verdad eso que comentas, pero aún así, a mucha gente la metadona le ha ido muy bien. Quiero decir que hay gente que toma cerveza
no en las mejores condiciones, ¿no? O no el mejor vino, y se lo toma y le sienta mejor que si no se lo tomara, ¿no? Por tanto, yo creo que a mucha gente le ha ido muy bien. O sea, el problema es que no a todos. Una atención, ¿no? Cuido, afecto. Es que, si me permites, claro, por favor. Lo que está diciendo Joan Carles es interesante porque es uno de los ejemplos más característicos de una auténtica política de reducción de daños. Es decir, lo que se pretende fundamentalmente, las políticas de reducción de daños tienen un trasfondo que era lo que estaba aludiendo yo antes interesante, y es que nos encontramos con una situación estable en el ámbito del prohibicionismo. Hoy por hoy no es posible modificar la política, esa política que ha llevado a transformar lo que era un problema sanitario y social en un problema penal. Eso no es posible modificarlo, los organismos internacionales están totalmente decididos a seguir con esa política, Estados Unidos está detrás de ellos y eso es difícilmente modificable. Entonces, ha habido un momento determinado, a mediados, a finales de los años 80, a principios de los 90, que empezaron a surgir esas políticas de reducción de riesgos que lo que vienen a decir es, bueno, no podemos modificar una política que consideramos, o la mayor parte de ellos la consideran equivocada, pero a cambio de ello podemos mejorar las condiciones sociales y podemos mejorar notablemente las condiciones sanitarias de esas personas atrapadas en la dinámica de la prohibición, que ese es el problema. Y en ese sentido, bueno, pues tienen además una capacidad desenmascaradora de la situación creada por esa política prohibicionista muy importante. Yo creo que ese es un... Son para la microfranja, digamos, de sujetos acogidos a la prohibición, de alguna manera, que antes de la prohibición no están en los anales. Pues, por ejemplo, nosotros vemos las cuentas de botica de Goya, por hablar simplemente de un hombre conocido en España, y ahora le diagnosticaríamos una aguda drogodependencia de láudano, es decir, de opio. Sin embargo, evidentemente Goya tomaba el láudano en cantidades masivas para pintar, y pintó genialmente. O sea, usó un fármaco para crear. Con la prohibición llega el uso, digamos, de una droga como coartada. No solo para no pintar, sino para atreverse a robar a los demás. ¿Y tú qué crees que estaba tomándose cuando hizo las pinturas negras? Entonces no estaba tomando láudano, estaba tomando bolas de opio. Directamente. Sí, claro. Porque aquello es tremendo. Aquello es tremendo. Son los sueños del opio cuando estás en una zona de retirada. Igual de Quincy, o sea, en las memorias de un comedor de opio también se encuentran las visiones de Goya, pero descritas literariamente. Bueno, porque en el siglo XIX... toda esta gente se iba a la farmacia y se compraba estas cosas. Y Goethe, por ejemplo, sería hoy un drogodependiente, y sin embargo es el más grande poeta y escritor de la historia de Alemania. Pero con la prohibición vino una microfranja de personas que no solo les sientan mal las drogas, les sientan hiper mal, pero además, aprovechando la prohibición, pues, digamos, delinquen o rompen las familias por dentro, o sea, las convierten en virutas. Para esto está la política de reducción de daños, yo creo. O sea, la política de reducción de daños puede cubrir a la gran franja de usuarios de drogas ilícitas que no crean problemas, pero especialmente están llamadas o pensadas para esa microfracción del cuerpo social que sí que crea problemas. Pero de todos modos, la franja de consumidores de drogas es mucho más pequeña de lo que la gente cree. Es decir, que el problema es grave, pero no es muy numeroso en cuanto al porcentaje de la población. Pero de la gente que consume y que se manifiesta. Si de los que consumen y no se manifiestan, es muy grande. No, claro, no puede ser. Yo creo que 9 de cada 10 no se manifiestan, y aunque se puedan morir de cáncer de páncreas o de hígado, en modo alguno son drogadictos para la ley Pero estos 10, ¿cuántos son sobre la población española? No, nada. Yo creo que estos no llegan ni al 2 de la población española, y es mucho decir. Pues José Luis sabrá mejor, o sea... De todas formas, la clave yo creo que las políticas de reducción de daños tienen que ser más valientes. Yo creo que hay que avanzar, ¿no? De hecho, creo que el proyecto que comentábamos que hemos hecho en Andalucía es una idea de proyecto valiente, de lanzarse a hacer un triple mortal y medio de alguna forma, ¿no? Yo creo que hay que seguir por esa línea, ¿no? Porque la metadona fue una política que ha permitido que mucha gente haya salido de un pozo, pero está claro que las cosas no sirven para todos, ¿no? Y hay que seguir avanzando. ¿Se puede decir que tenéis los datos suficientes como para decir que
que efectivamente ese tratamiento puede ser útil. El resultado dice que la heroína es mejor que la metadona es más eficaz que la metadona en este tipo de pacientes, y es más eficaz en algunas cosas, ¿no? Es más eficaz porque reduce los riesgos de tener el virus del SIDA, porque mejora la salud física, porque disminuye la actividad delictiva, porque disminuye el consumo de otras drogas. Por tanto, estás mejorando su salud física y su salud social, y no solo la de la persona a la que tratamos, sino la de sus familias. Yo me atrevo a decir la de Granada, ¿no? Digo la de Granada, quiero ser osado, ¿no? En el sentido de... Sí, lo digo en ese sentido, porque si hay gente que tenía que robar para poder buscar su dosis y no lo tiene que hacer, y ya no lo hace realmente, estás mejorando que la salud social de la ciudad esté mejor, ¿no? Pero y eso se ha conseguido. El tratamiento es muy estricto, ¿no? Me contabas antes que van dos o tres veces por semana, tienen que ir. No, van todos los días. Todos los días. Es decir, todos los días. El tratamiento es diario. El tratamiento es diario en un hospital con un personal sanitario de médicos y médicas, enfermeras y enfermeros que trabajan para esos pacientes. Con la voluntad clarísima de salir del pozo, vamos. De parar la caída. De parar la caída. Parar la caída, es mantenimiento. Estamos hablando de mantenimiento. El concepto mantenimiento la primera jurisprudencia que yo sepa fue la norteamericana, fue atacado como una perversión jurídica y una abominación. O sea, no se podría mantener a nadie en una droga, porque lo que había que coger es esa persona y desintoxicarla. ¿Esto ya no es cierto? Sí, en la jurisprudencia norteamericana. Pero te diría que Europa siempre ha sido, en el fondo, muy reacia a seguir la política norteamericana de drogas. ¿Verdad? Esto es algo que se aprecia fácilmente cuando se discute, por ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas de 1988, acuerdos que ha habido en el Parlamento Europeo, ahora otro muy reciente en el que vuelven a replantear si la política es la correcta, diciendo que no lo es. Y por enlazar con lo que estaba diciendo Juan Carlos, en ese informe jurídico que elaboró el Instituto de Criminología, que yo dirijo, se basó toda la argumentación en dos líneas de la jurisprudencia española. Dos líneas de la jurisprudencia española que consideraban, a pesar de la contundencia de los preceptos correspondientes del Código Penal, que determinadas formas de consumir droga, en la medida que no generaban un peligro para la salud pública en general, porque esa droga iba destinada solo a personas muy concretas, me vais a disculpar la que nos explique concretamente cuál es la línea de interpretación, pues en la medida que se aseguraba que esas drogas no iban, como digo, a personas indeterminadas, pues se estimaba que no se estaba haciendo tráfico de drogas. Ese fue un argumento o unas líneas jurisprudenciales que utilizamos. Pero igual que eso se puede decir de la jurisprudencia española, se puede decir lo mismo de otro tipo de doctrinas y jurisprudencias de otros países. La alemana, por ejemplo. Sí, en los países hay diferentes matizaciones, unos son más favorables, otros menos, pero ahora mismo tenemos a nuestro Tribunal Supremo pidiendo, y parece que lo va a conseguir, el Tribunal Supremo, pidiendo que se rebajen las penas para los pequeños tráficos de droga, porque las penas previstas en el Código Penal son desmesuradas. Es decir, que ha habido siempre, por lo menos en el mundo jurídico, y no solo en el mundo jurídico, pero en el mundo jurídico, una actitud de desconcierto, diría yo, hacia el hecho de que un problema que originalmente es un problema sanitario y social y de falta de capacidad para abordar el uso de determinadas sustancias se haya convertido en un problema que hoy por hoy, según estudios empíricos recientes, el 40% de todos los delitos que se producen en nuestro país tienen que ver de una manera o de otra con drogas. Entonces, claro, esa decisión que para un país como España se tomó en un tiempo relativamente breve, porque en realidad la decisión de perseguir masivamente el tráfico de drogas y con penas muy duras empezó a mediados de los 80. Sí. El precepto penal se introdujo en 1971, pero bueno, perseguir, se empezó a perseguir en los años 80 y sin embargo, pues esa política ha dado lugar a una transformación total de lo que es la persecución de la delincuencia, lo que es la caracterización de la población carcelaria, ha sido una transformación total que ha sido verdaderamente sorprendente, dando lugar a otra serie de fenómenos colaterales también especialmente interesantes, como es la aparición de las grandes organizaciones de
de narcotraficantes. Ahí, si me permitís, hay un ejemplo que es magnífico, y es que cuando uno lee las convenciones de las Naciones Unidas de 1961 y de 1971 y lee el preámbulo, la exposición de motivos, uno observa que lo que motiva esas convenciones internacionales, que no están claramente orientadas a la represión penal, pero sí al control de las drogas, es la protección de la salud. Es la salud lo que se quiere proteger, el consumo de drogas, el tráfico de drogas perjudica la salud. Cuando uno lee el preámbulo de la Convención de las Naciones Unidas de 1988, la última, el argumento fundamental no es la protección de la salud que se menciona de pasada. El argumento fundamental es que después de décadas de prohibición se han creado grandes organizaciones de narcotraficantes que tienen capacidad para corromper cualesquiera democracias y cualesquiera instituciones políticas. Y en lugar de sacar la conclusión de que, bueno, nos habremos equivocado, habrá que modificar la política, lo que hacen es todo lo contrario, crear la primera convención orientada de una forma prácticamente total hacia el uso del derecho penal para resolver el problema. Sí, sí. Es algo verdaderamente sorprendente. Las drogas no van a desaparecer de nuestras sociedades, no va a desaparecer de esta sociedad como no ha desaparecido de ninguna. Entonces tenemos que saber convivir con las drogas, pero saber convivir con las drogas no quiere decir ver las drogas como un mal. Las drogas realmente están asentadas en todas las sociedades, digámoslo de una vez, porque producen bienestar. Claro. Si no, no aparecerían en esas sociedades. Y entonces el problema que surge con las drogas es que producen un bienestar que tiene que ser debidamente administrado. Es decir, es la diferencia entre el uso y el abuso de la droga. Entonces, la política tiene que ser una política de saber o hacer calar en la sociedad la idea de que tenemos que saber tratar a las drogas sabiendo cuándo debemos de cesar en el contacto con ellas porque supone un abuso que nos puede destruir. Y es que además en nuestra sociedad tenemos ejemplos claros a este respecto. Yo siempre cito, bueno, todo el mundo sabe, creo que lo sabe, que la droga que verdaderamente produce más drogodependencia en nuestro país, pero mucho más que cualquier otra, es el alcohol. Claro. Estamos hablando con unos niveles de drogodependencia del alcohol que pueden ser 10 veces o más que los que puede producir la heroína, pero probablemente más, ¿no? Se suele hablar de 800.000 alcohólicos, 900.000. Bueno, parémonos a pensar, 800.000 alcohólicos en un país con 42 millones de habitantes, que en su gran mayoría bebe vino o alcohol en general, vino, cerveza, con mucha frecuencia, muchas veces diariamente, y que solo haya 800.000 alcohólicos, quiere decir que estamos ante una sociedad que sabe cómo comportarse con el alcohol. Esa tiene que ser la meta con el resto de las drogas. Es un arte para gran parte de los españoles tomar vino o tomar licores hasta el límite, digamos, de la euforia, pero sin pasar. Y eso es lo que habría que proyectar sobre las otras drogas. Eso es lo que ha olvidado en general la cruzada antidroga. Que esto es un asunto de arte para las personas, un asunto de amor propio, un asunto de auténticamente de conocimiento, en vez de un asunto de protección ajena. Bueno, aquel que dice, doctor, tengo un problema con el alcohol, dice que toma demasiado, dice, no, que se me cae. Oye, no es la droga en sí, que hablamos antes que era neutra, ¿no? Es cómo controlar del uso al abuso, de la adicción. El tema es la adicción, no es la sustancia. Es igual. Claro. Y hay que desarrollar pautas de consumo responsables. Claro, es eso, generalizar en la sociedad eso. ¿Cómo se puede educar a una sociedad a controlar, valga la redundancia, esos usos que en principio no son nocivos hasta el abuso y hasta caer en la adicción? Yo creo que el problema es la adicción, no la sustancia. Ese es el problema. Esa es la idea de prevenir riesgos y reducir daños, ¿no? Esa mezcla de prevenir, ¿no? De trabajar esa idea social de prevenir para que no llegara a un riesgo, que la droga sea un riesgo, ¿no? Y además, ya los que entran en esa situación de abuso, intentar reducir que los daños no sean mayores y no lleguen a situaciones insostenibles para ellos y sus familias, ¿no? El remedio no sea peor que la enfermedad, que es lo que se ha revelado en este caso. Amapola, lindísima amapola, será siempre mi alma, tuya sola. Yo te quiero, amada vida mía, igual que ama la flor, la luz.
lindísima amapola, no seas tan ingrata, quiéreme, amapola, amapola. ¿Cómo puedes tú vivir tan sola? Amapola, lindísima amapola, será siempre mi alma, tuya sola. Yo te quiero, amada niña mía, igual cama la flor, la luz del día. Amapola, lindísima amapola, no sea tan ingrata, quiéreme, amapola, amapola. ¿Cómo puedes tú vivir tan sola? He conocido a Bebe y a Albert Pla mientras preparaba este programa. Ellos tienen la oportunidad de tomar decisiones más informadas. Representan una generación que ha crecido en un mundo donde las drogas están más diversificadas y, por fortuna, no se emplean tan autodestructivamente como cuando yo tenía 20 años. Sabemos más. Para mí, claro, que soy de una generación muy distinta. Yo vengo de un empleo mucho más autodestructivo, mucho más limitado. Había menos drogas, había más ganas de acabar con tu propia vida usándolas. Y si no recuerdo mal, de cada 10 amigos que éramos, quizás solo quedo yo o alguno más. Ahora me da la sensación de que la gente joven se pasa muchísimo, toma muchísimas drogas. En realidad lo tiene integrado en su vida. O sea, es como si no tuviese mucho sentido tanto lo cotidiano como la parte divertida. Si no hubiera pastis, si no hubiera quetas, si no hubiera porros, si no hubiera lo que hay. En principio yo esperaría que hubiera la misma mortalidad que en mi tiempo. Cuánto me alegro de ver que no. Cuánto me alegro de ver que aguantáis. No digo vosotros, porque a lo mejor vosotros en particular no tomáis nada. Pero la juventud sí toma. Hombre, la mortalidad se inventó mucho antes que las drogas. Ciertamente. Y seguramente también tendrás muchos amigos que se habrán muerto y no tomaban drogas. No, en mi tiempo es que fue especialmente malo. Mi tiempo se mezcló con la cosa política. Sobre todo los europeos que preferían mayo del 68 a Woodstock. Los de Woodstock todavía tenían un poco más de drogas, sexo y rock and roll. Los de mayo del 68 eran mucho más tanáticos, mucho más o la revolución proletaria o la destrucción del mundo. Y aquellos, claro, pasaron rápidamente de la LSD, que les sentaba muy mal, a la heroína inyectada y se desintegraron. Es distinto. Yo creo que vuestra generación, por fortuna, aunque toma muchas más drogas, más variadas que la mía, no sé, a mí me asombra. Yo tengo 7 hijos. Muchos de ellos están en edad. Y no se me muere ninguno. Ni ninguno ha tenido que ir digamos, de urgencias. ¿Tú conoces a alguien que haya ido de urgencias?
de pastilla. Sí, ¿eh? Sí, de verdad. Sí, la gente se continúa desintoxicando, yo creo. ¿Verdad? ¿Desintoxicando o intoxicando? Bueno, Después de por lo haberse que tú dices intoxicado, del ¿no? problema, parece que las clínicas ahora están llenas de pastilleros, ¿no? Más que de pastillero también de peña, la gente lo mezcla todo. Entonces Claro. ya no sabes realmente de qué es, pero el caso es que al mezclarlo todo hay un estado de esquizofrénico ahí que se crea que es por lo que... Mezclan muchas cosas. Pero yo creo que está vinculado con el fin de semana. No está claro. Porque incluso, o sea, y el fin de semana a su vez significa que hay que cambiar la vida todas las semanas. O sea, que del lunes a miércoles es de una forma y de jueves a domingo pues es de otra forma, ¿no? Otro ritmo. ¿Se supone? ¿Será que la gente no es feliz? ¿Tú te incluyes en la gente, Albert? Supongo, sí. Pues yo, la verdad, creo que en lo de feliz, infeliz... ¿Tú qué crees? ¿Que eran más felices en mi generación? No, me pregunto si la gente toma drogas por infelicidad. Muy interesante. ¿Tú qué crees? Que hay de todo. Muy bien, yo también lo creo. Que hay gente que las toma por inseguridad, por infelicidad, por experimentar, porque no tienen ni puta idea y se lo dan, por muchas cosas. No hemos mencionado- No siempre tienes que ser infeliz, yo creo. Hay gente que es muy feliz y las toma también. No hemos mencionado la palabra aburrimiento. Bueno, es que viene dado un poco, ¿no? La infelicidad, aburrimiento, pero sí. El aburrimiento sería una forma de infelicidad, pero no muy aguda, ¿no? No. Quizá la forma más aguda de infelicidad que conocen los niños. Mamá me aburro, papá me aburro. Ahí es donde más puedes coger un aburrimiento... Crónico. Un aburrimiento como una broca de dentista, o sea, como que realmente es muy urgente y que puedes decir que es muy infeliz. Yo creo que según nos vamos haciendo mayores, vamos soportando más cargas de aburrimiento, sobre todo cuando tenemos que estar con personas que no nos apetece. Yo creo que no me he aburrido nunca solo. Pero a veces me ha tocado aburrirme. Pues claro, eso no cambia los efectos de las drogas. O sea, las drogas, digamos, tienen unos efectos primarios y secundarios, dependiendo de las dosis y dependiendo de cada una. Y las tomes por aburrimiento, las tomes por conocimiento, las tomes por estar más cerca de otros. Yo creo que una de las razones también por las cuales se toman es junteidad, o sea, hacer sociedad, hacer comunidad con otros. En todo caso, me da la sensación de que se han convertido en algo inseparable del fin de semana. Y el fin de semana, a su vez, algo inseparable de la gente joven. ¿Tú crees que vas a seguir con el fin de semana siempre, bebé? Yo es que a mí me gusta la semana entera. Me gusta toda la semana, del lunes a lunes. Pero a pesar Luego de todo... fines de semana no tiene que ser siempre el fin de semana, a lo mejor el fin de semana me coincide en martes y miércoles o lunes y martes, ¿no? Que además me gusta también más, porque los fines de semana hay mucha gente por todos lados. Claro. Tienes mucha más tranquilidad los días de diario. Claro. Es como que no significa que no salga fines de semana. meterte en carretera el día que sale o no el día que entran las personas. Sí, es Por la fatal. noche, nosotros viajamos mucho por la noche. En mi libro Historia General, yo mantenía que a medida que la humanidad va creciendo en número, pues claro, va reduciéndose el espacio, sobre todo vamos viviendo en grandes núcleos urbanos, y que la progresiva desaparición del espacio externo se tiene que compensar de alguna manera con un desarrollo de espacio interno, y que las drogas son la típica sustancia dirigida a aumentar el espacio interno, o sea, a crear una banda más ancha. Sí, pero también es lo que tú dices, hay veces que se te puede ensanchar la banda, pero también se utiliza mucho y la gente lo utiliza mucho de manera que se le estrecha la banda. Estoy contigo, bebé. Lo que hacemos es estrechar la banda para no dar más de sí, para no enfrentarnos a cosas, para tapar cosas. Exactamente, como una evasión demasiado, no práctica, sino todo lo contrario, que estás como echando tierra.
Hombre, es que las drogas las ha habido en todos los tiempos, pero que la consuma la juventud, eso que yo sepa es nuevo. Pero es que también es nuevo que la juventud tenga poder adquisitivo. O sea, en los últimos 30 o 40 siglos de historia recordada, la juventud ha tenido de todo, pero no ha tenido poder adquisitivo. Ahora tiene poder adquisitivo. Y entonces, como encima viene la prohibición, que es un experimento moral muy importante, el experimento moral posiblemente más importante del siglo XX, como experimento moral, y entonces, pues claro, proporciona a todas las personas que están un poco jorobadas, o muy jorobadas, una coartada. De manera que pueden decir, hoy yo quería ayudar a mamá, quería portarme bien con mi hermano, quería ser amigo de mis amigos, pero pasó por allí una papelina y como si fuera succionado por un huracán, de repente me metí y me he convertido en un pelele, en un ser inútil, y además lo único que puedo hacer es pedir sin dar y exigir sin gratitud. Eso está vinculado más a la prohibición que a las drogas en sí, a mi juicio. Lo que pasa es que cuando eres un aburrido y no te has encontrado, entonces tiendes a tomar, no sé, las drogas legales o las ilegales, porque es que cualquier cosa, para, digamos, que no estás cumpliendo lo que tú esperas de ti mismo. Es como la comida se utiliza también como una droga, ¿no? ¿Te has dado cuenta? Y la otra postura. También. Que ahora todo es muy, somos todos muy yonkis de muchas cosas, ¿no? ¿Verdad? Realmente sí? No de drogas en sí, Clara. Eso, somos un poco de yonkis todo, eso. Y de los hábitos, ¿no? Lo que hacemos, sí, un hábito que lo que tú dices nos proporciona una cierta satisfacción o algo. Y una seguridad. Una cierta, sí, exactamente. Cuando tengas un demonio dentro, claro, si lo tomas drogas potencia, sale. lo estás potenciando y hay veces que sabes dirigir un poco tu demonio, pero otras veces es los que se te desborda. Y los porros también te lo pueden dar, ¿no? Porque hay gente que le pasa, pues yo no fumo, gente que te dice, yo ahora no fumo porros, tía, porque me rayo, porque te crea situaciones que a lo mejor pues no te relajan. O sea, en teoría te debería relajar un canuto y darte cuenta de que realmente lo único que te pasa cuando te notes algo raro, una situación rara, es porque estás drogado. O sea, tampoco se te puede olvidar. Sí. Cuando te estás fumando un canuto no te estás fumando un cigarro, te estás fumando un porro. Entonces hay peña que a lo mejor eso lo olvida o que sencillamente le crea situaciones que no está cómodo, un poco esquizofrénico o lo que sea, ¿no? Y entonces tampoco, no son solo las pastillas, a lo mejor no ha ido por eso al hospital, pero sí están dejando prefieren no fumar porros, ¿no? Es que el efecto que te hagan las drogas depende mucho de cómo tú te las tomes, de cómo estés tú y de la situación en la que te encuentres, de la gente con la que lo hagas, el lugar donde lo hagas, ¿no? Claro. ¿Y tú lo ves parecido, por ejemplo, a tomar drogas, a pilotar un avión o conducir un coche? ¿Le ves algún parecido? Pues no sé, ¿no? ¿No? Sí. Es que parece que pilotar un avión o conducir un coche hace falta un aprendizaje. Y tomar en consideración una serie de cosas teóricas, ¿no? El carnet de conducir tiene un teórico y un práctico, ¿no? No sé si las drogas deberían ser igual. No, uno tiene que saber lo que se inyecta, el efecto que le puede producir, el efecto secundario que viene después, para evitar rayadas, ¿no? Yo es que veo que vuestra generación sabe mucho más de drogas de lo que sabía la mía. No, yo no lo creo. ¿Tú no lo crees, No lo creo. No, pues me aseguro que no solo no lo crees, sino que habla con más fundamento de causa que yo. Creo que conocemos muchos tipos que hay, pero no todo el mundo no sabe igualmente los efectos que producen pero tan básicos como el físico, como el efecto físico que te puede producir, de que te genera una temperatura elevada y te tienes que hidratar, de que no, la gente no piensa esas cosas muchas veces. ¿Crees que no? No, y además lo he visto mucho en gente muy chica, la gente que se está drogando ahora es gente muy chica, muy pequeña, ¿verdad? Mezclando muchas cosas. Entonces los efectos son una bomba de relojería también. Si ahora se toman tanto y aunque no se mueran, se toman por aburrimiento y con desinformación, no estamos exactamente donde nos gustaría. Bueno, pero si la legalizas también la entregas al sistema, ¿no? Claro, ¿no? Si veo... A mí me parece que la droga se puede tomar como uno le dé la gana. ¿Verdad? Y la verdad me importa muy poco cómo se la tome la gente. Creo que es una cosa muy personal. Y quien toma drogas la toma por algo.
por sus razones tendrá. Y eso es intransferible. Y creo que es la base. Todo lo demás son tonterías, me parece. Ya, pero está claro que compensa muchas veces que la peña se tome las drogas de una manera o de otra. Las drogas son un buen elemento manipulador ahora mismo. Sí, bueno, pero yo no soy nadie como para decir a la peña que dices tú. No, yo no se lo digo a la es peña. Es que no tengo ni idea, ¿sabes? Pero yo no se lo diría a la peña, quiere ¿no? decir tomarlo bien o tomarlo mal, o no tomar, o tomar, o qué es droga, qué no es droga. Lo que es más preocupante, a mi juicio, del uso de las drogas es no solo la desinformación, sino que cada vez empiezan el consumo antes. Y claro, igual que un niño pequeño no es capaz de hacer un contrato, o no debe hacer un contrato y le prohíbe la ley hacer un contrato y obligarse, en este sentido o en otro, tampoco es muy capaz para discernir. La prohibición creó un mercado negro. El mercado negro se desarrolla diversificando los productos y poniéndolos a disposición de personas que no tienen la edad, digamos, para obtenerlos como se obtenían antes en la farmacia. Y entonces se van adaptando las generaciones jóvenes, se van adaptando a esta libertad, a esta disponibilidad de pasta para conseguir las cosas. Bueno, de hecho una pastilla es muy barata. ¿Te has dado cuenta? Mucho más barata una pastilla que una copa, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿cuántas cervezas hacen falta para, digamos, colocarte? Pues unos cuantos euros de cerveza si vas comprando cañas. Si compras, por ejemplo, un gramo de heroína, el colocarse saldrá unas 40 veces más barato que colocarse con cerveza. Qué paradoja, ¿verdad? Es curioso. Yo creo que todas las drogas, incluida la cocaína, no han subido de precio como han subido las demás cosas del mundo. Por ejemplo, al pasar al euro, yo creo que la vida nos ha subido por lo menos un 40%. La cocaína es el mismo precio que hace 15 años. ¿Te has dado cuenta? Dicen que el mercado negro sube los precios, pero no es verdad. Todo el alcohol, toda la cerveza y todo el tabaco hace 15 años ha subido una barbaridad. En cambio el chocolate, la marihuana, la cocaína, el caballo, las pastillas, va mucho más barato. O sea que ahí no tienen razón. Me alegro, Alberazao. Eso es conocimiento, lo que acabas de decir. Hace falta escucharlo, porque, digamos, la actitud alarmista que tiene la gente de mi edad ante las drogas, o incluso la gente políticamente correcta en general, está basada en que, bueno, cuanto más se hable mal de ellas y más se ilegalicen, más difíciles serán. ¿Qué va? Justamente lo contrario. Es decir, son el único producto que hay ahora que no ha subido de precio, que ha aumentado la oferta tanto en cantidad como en diversidad. Sorprendente. Pero vosotros, ¿cómo veis el futuro de igual que el presente? El futuro en materia de drogas en España. Yo no soy muy visionaria. Ahí va que preguntó. No soy muy fina de eso. Yo creo que la gente siempre se ha drogado, siempre se va a drogar, ¿no? Y si quitan una van a poner otra. La gente está en búsqueda del placer y lo va a seguir haciendo, yo creo. Aquí y en todos los lados. Pero ¿quién va a poder quitar? Si ya ves que aquí se han utilizado medios enormes de dinero, porque miles de policías, represión mundial, y lo único que hemos conseguido es que estas sustancias se mantengan en el mismo precio que antes, lo cual quiere decir bajar de precio. Es que tampoco creo que haya una represión internacional, al contrario, creo que los gobiernos están apoyando. Eso 100%. Me parece exactamente, que es un cinismo. No compensa que desaparezcan para empezar. Pero no compensa que desaparezcan, evidentemente no nosotros ni pueden desaparecer y hay un límite a la voluntad humana. O sea, digamos, uno se puede formar propósitos, pero no siempre significa que los saque adelante. Yo creo que esa cuestión nos interesa mucho, pero me parece que ahora vais a tocar la guitarra, o sea, nos vais a deleitar otra vez. ¿Me da la sensación? La va a tocar él. ¿La vas a tocar tú? Venga, pero me acompañas. Venga, vale. Te acompaño, que vaya su vera. El laico más salvaje de la vida.
todo un macho, de pero un pecho. Ay, pero estaba hasta los huevos, estaba harto de su sexo. Así que se afeitó y se piró. Y habrá más, no lo toda una mujer desde que va por el lado más salvaje de la vida. Sí, Manoli, por el lado más salvaje de la vida. Natalia era un poco pija, libertina y sin manías. Sus amantes mantenían su pisito de estudiante. Ay, pero eso sí, era muy decente. Sus clientes eran ricos, finos y elegantes, y así sobrevive. Por el lado más salvaje de la vida, sí, la Natalia. Por el lado más bestia de la vida. Jaimito el camellito nunca dio nada, ni una raya ni un canuto, ni un nacio ni un pico. ¿Tú qué es? Si te quieres drogar, tendrás que pagar. Y en esta ciudad ya no hay nadie que te diga, amigo, ¿te viene a dar una vuelta conmigo? ¿Te viene conmigo? Que sí, que no, que sí, que no. Lurelio se fue del pueblo, voy a comerme el mundo. Ya queda un poquito para el gordo, campechano y aburrido. Y si ahora lo viera en la discoteca, que marcha lleva. Venga, venga, venga. Bailando por el lado más bestia así, Lurelio. Por la pista más bestia de la vida. Y María iba todo el día de cocaína. Cuando más ciega se ponía, más a gusto se sentía. Acabó con ella una taquicardia y su mejor amiga ya me lo decía. Ay, es que María iba por el lado más salvaje de la vida. Si sus amigas le decían María, que iba por el lado más bestia de la vida. ¿Preparada? ¿Lista? ¡Ya! Este programa ha sido enteramente espontáneo. Justamente por eso me atrevo a pedirles que me dejen leer una chuleta con la que termino. Si se fijan ustedes, la guerra a las drogas, que ha durado unos 80 años, se ha terminado. Es un poco vano decir que ante la cantidad de usuarios, la cantidad de drogas que hay, seguimos teniendo una guerra contra ellas. Lo que tenemos ahora es un fenómeno de autoorganización, de adaptarnos a una situación nueva. Y la mejor forma de adaptarse a una situación nueva es con conocimiento y amor propio. Segundo punto de la chuleta. Toda prevención que queramos enseñar a nuestros hijos será ineficaz si no es una prevención calculada para el uso, en vez de para la abstemia. Por la misma razón, no podemos conceder permiso de conducir una avioneta o un coche más que sabiendo conducir la avioneta o el coche. Punto 3 y final. Vayamos pensando en un partido de tabacófilos que reclame 1/3 de los espacios, ya que somos 1/3 de la población. Pienso en un esquema como el que ha puesto en marcha Boadella y otros sensatos catalanes, y por supuesto, sostenido en caso de que no se le escuchara por la desobediencia civil. Y nada más.